La edificación del tercer templo y el anticristo, y el versículo de memorizar dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 en adelante. El pensamiento central dice, nuestro Dios es consecuente con sus promesas y por ello mostrará su fidelidad al permitir que el tercer templo sea edificado. Ahora me voy a ir a algo importante que el libro toca, y es que desde el principio, que desde que Adán y Eva pecaron, si usted lee bien el libro de Génesis, dice que el Señor tiene que cubrirlos con piel de animales. Y para que esa piel saliera de un animalito, tuvo que primeramente matarlo. Vemos que desde el principio Dios tiene que matar a un animalito para cubrir la desnudez o el pecado de Adán y Eva. Y pasando el tiempo, el Señor, pasando lo que fue Jacob, a los hijos de Jacob, cuando José ni aún es vendido a Egipto, después Dios viene, los saca de Egipto cuando estuvieron presos en Egipto, y Dios los llama al monte y les dice, allá ustedes, yo los estoy sacando de Egipto, en otras maneras, de aquí del mundo, como a nosotros nos ha sacado, y los voy a llevar al monte para que allá me adoren. Y el Señor en ese tiempo vino a hacer lo que fue el tabernáculo. Y el tabernáculo, como digo, hermanos, rapidito, esto estuvimos estudiando también el domingo con los hermanos allá donde estamos dando clases también. Y el tabernáculo era, pudiera decir yo, rectangular, no era cuadrado en sí, era puedo decir así, rectangular. Y en él se encontraban muchas cosas importantes. Por ejemplo, nadie podía entrar de la misma manera, ¿ok? Tenemos que entender esto. Aquí nomás entraba el sacerdote, podemos ver los panes sin levadura. Lo que era el manto aquí, que tenía los dos querubines, que puedo decir yo que este es el lugar santo, y el lugar santísimo, había un velo con dos querubines dibujados, y allí nadie podía pasar más que solo el sacerdote, si es que estaba bien con Dios. Y dentro de allí, de ese lugar santísimo, se encontraba lo que era el arca del pacto. Y este era, podemos decir, el templo que Dios tenía en ese entonces para el pueblo de Israel. Con el tiempo, David quiso hacer una casa para Dios y dice, no es posible que yo, siendo rey, tengo mi casa aquí lujosa y todo, y mi Dios no tiene casa, sino que anda de tienda en tienda, porque el tabernáculo se podía mover de lugar a lugar, de un lugar a otro, para que me entienda, ¿ok? El rey David comienza, recoge todo, pero el Señor le dice a David, tú no puedes edificarme casa, sino que tiene que ser tu hijo Salomón, porque tú has derramado mucha sangre y no me puedes edificar templo a mí. Pero David fue el que recogió todo y la gente de corazón dio todo lo necesario para el templo. Salomón lo único que tuvo que hacer era edificarlo, y este fue el templo que Salomón edifica. Y lamentablemente, como siempre, Dios le dijo, ¿saben qué? Si ustedes me son infieles, yo me voy a ir de este lugar, porque ahí es donde moraba la gloria de Dios, que el primer día que este templo fue dedicado a Dios, la gloria de Dios llenó todo ese templo y los sacerdotes no pudieron administrar. Y esa es la historia que nosotros sabemos. Bueno, fue en ese día que ese templo fue dedicado a Dios. Pero por la desobediencia de Israel, vinieron los babilonios y lo destruyeron, lo quemaron y se llevaron todos los utensilios, que si usted se acuerda de la historia de Daniel, aquel hombre agarró los vasos y dice que comenzó a emborracharse con ellos y apareció unas escrituras en la pared, era porque eran los utensilios que estaban en este templo, que se habían llevado, que eran sagrados, que solamente se usaban para el servicio hacia Dios. Y Dios prácticamente castiga a este hombre. De ahí el pueblo de Israel regresa, le estoy haciendo bien corta la historia, que es muy larga. Regresa lo que fue Zorobabel, Nehemías y Esdras. Ellos cuentan toda esta historia del regreso después de los 70 años de cautiverio. Vienen y edifican el segundo templo. Y este segundo templo, ya aquí está modificado, ¿ok? No se miraba así. Nomás era, el templo que ellos hicieron en sí fue nada más esto. Pero Herodes le construyó todo esto alrededor. Y en ese tiempo no se puede decir que es el tercer templo, porque en ese tiempo que Herodes estaba haciendo todo eso, nunca dejaron de hacer sacrificios en ese templo. Nunca hubo ¿cómo puedo decir? Un tiempo de que se detuvieron, ¿ok? Sino que ya estaba, entonces Herodes nomás le hizo eso alrededor y lo modificó. Y este es el templo que se conoce, que ni aún Cristo mismo enseñó.
Y en este templo es donde Jesucristo también entró a sacar a la gente a latigazos porque lo estaban, puedo decir yo, profanando, no estaban haciendo las cosas. Y él dice, esta fue llamada casa de oración. Y como siempre, ¿ok? Y aquí vamos a la historia. Este es el segundo templo, ¿ok? So, el de Salomón es destruido, que es el primero. Este es el segundo templo. El Señor les dijo, ¿saben qué? En este lugar no va a haber piedra sobre piedra. Si no me equivoco, creo que fueron, sí, 70 años después de la ascendencia de nuestro Señor Jesucristo, después de nuestro Señor Jesucristo, este templo también es destruido. Hasta el día de ahora, lo único que ha quedado en Israel son ruinas. Y no hay un templo. Y por eso es que la clase se llama la edificación del tercer templo. Han pasado 2000 años, no, miento, tuvieran que ser 2000 años menos 700, Justin, ayúdame, tú sos bueno por matemáticas. 1300 años que han pasado, que el pueblo de Israel no tiene templo hasta este día. Y el pueblo de Israel, mi hermano, si usted no sabe lo que el anhelo de esta gente de tener un templo, es un anhelo, es como que nosotros, no sé qué anhelo, porque es un anhelo tan grande que ustedes no se lo imaginan, nosotros no los imaginamos. El pueblo de Israel se siente que sin eso, prácticamente no sienten que Dios está con ellos, porque la gloria de Dios moraba en ese lugar. Pero lo que no han entendido es que el castigo que vino fue por rechazar al Mesías. Fue por no reconocer al Señor, porque ahora ya no necesitamos un templo que podamos ver físico, como esto, ¿ok? No es aquí que mora la presencia de Dios, es en cada uno de nosotros. Y si nosotros ni aún no estamos bien, somos peor que ni aún que un templo destruido que no esté la presencia de Dios. Entonces el pueblo de Israel, este día, está viendo la manera, mi hermano, de cómo edificar este templo. Y usted no sabe el anhelo tan grande que tienen. Si ustedes han mirado a fotos, videos de Trump que ha ido allá y ellos le están enseñando los planes, es porque ellos quieren que alguien les ayude a edificar ese templo. Ya tienen todo planeado. Lo único que necesitan es algo más, pero más adelantito vamos a tocar esos puntos, ¿ok? So, miramos lo que es el libro de Ezequiel, el versículo 1 y 2. Y decía en el versículo 1 y 2, dice, me llevó luego a la puerta que miré hacia el oriente, y he aquí la gloria de Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y para esto vamos a ver el punto número 1, dice el tercer templo será un lugar de gloria. Y el inciso A dice, el propósito de Dios es traer su gloria al tercer templo. Es el propósito de Dios, ¿ok? Por eso se lo está demostrando a lo que es Ezequiel. Y el versículo 2 decía que la semejanza de la gloria de Dios era como el sonido de muchas aguas y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y entonces vamos a leer un poquito aquí, ¿ok? A través de la visión de Ezequiel, en esta sección vemos que considerar, dice, el maravilloso contenido que Dios prometió, colocar el edificio del tercer templo. El versículo 1 comienza con la experiencia que tuvo Ezequiel de ser llevado a la puerta del oriente. Y me detengo acá. Si usted sabe que nosotros cantamos un canto que dice, hay un río que hoy fluye, ¿de dónde? ¿Usted sabe qué significa lo que estamos cantando? ¿Verdad que no? Algunos creo que sabemos, algunos creo que no. ¿Sabe qué significa la puerta del oriente? La puerta del oriente es donde todos los judíos saben que el Mesías va a entrar. La puerta del oriente es donde Ezequiel mismo, en este capítulo que estamos leyendo, es que vio que la gloria de Dios entraba. ¿Ahora me están entendiendo? Esa foto que está aquí, ¿ok? Esa es la puerta del oriente. Los musulmanes la cerraron para que no se cumpla lo que está dicho en la Biblia, para que el Mesías de los judíos no entre por ahí. Y si usted la mira, está bloqueada con cemento. Esas eran puertas que uno podía entrar. Esos son los muros alrededor del templo que le acabo de enseñar, ¿ok? De este muro tenía puertas. Y esa es una de ellas, la puerta del oriente. Y todo musulmán y todos los que están ahí, los judíos saben muy bien que las profecías están apuntando que el Mesías va a entrar por la puerta del oriente. Y nosotros cantamos ese canto, ahora sí me está entendiendo, porque es tan importante esa puerta del oriente. Es porque de allí fluye la presencia de Dios. Por eso es que nosotros decimos, hay un río que hoy fluye de la puerta del oriente. Ok.
Más adelantito, ok, les voy a explicar un poquito más de esto, que a mí me impactó, es un pastor que yo miré, me gusta cómo él enseña y de por sí trato de ver todas sus enseñanzas, que son muy bonitas y aprende mucho uno. Aprendemos la importancia que tiene aquella puerta del oriente en la visión del profeta. Al leer Ezequiel capítulo 11, versículo 1 al 22 y 23, sabemos que por esa misma puerta la gloria de Dios había antes abandonado la casa de Dios por el pecado de Israel. En la visión que también tuvo Ezequiel en el capítulo 11, cuando antes de que fuera destruido este templo, Dios le muestra a Ezequiel que la gloria de Dios estaba saliendo también por esa puerta, se estaba yendo por el causa del pecado del pueblo. Y de la misma manera como salió por esa puerta, de la misma manera entró por esa puerta, por la puerta del oriente del templo. ¿Okay? Y ahora dice, Dios anuncia el regreso de su gloria. En el versículo 12 se denomina a la gloria divina como la gloria del Dios de Israel. Recordamos que tanto el llamamiento de Moisés como la liberación de los israelitas de Egipto y la entrega de la ley fueron eventos marcados por la gloria de Dios, pero también los creyentes somos miembros de la iglesia gloriosa de Cristo que se ha de presentar así mismo. Y para eso vamos a leer lo que es el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 27. Y vamos a ver qué nos dice acerca de hablando de nosotros como iglesia, ¿ok? Y esto es lo que dice Efesios 5:27. A fin de presentársela a sí mismo, ¿qué dice? ¿Cómo dice? Gloriosa. ¿Ok? Escuche bien, nosotros somos de la misma manera, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuera santa y sin mancha. Y eso es lo que Cristo vino a hacer. Así es que miramos que la gloria de Dios, donde entra al templo, es algo glorioso, pues de la misma manera, la iglesia de Cristo dice que Él la va a presentar de la misma manera, una iglesia, como dice, gloriosa. Y ahorita le voy a enseñar unas imágenes de lo que estoy hablando, porque ya miré que me estoy pasando al siguiente punto sin antes explicarle un poco de lo que era la puerta del oriente. Y no sé, siempre que les doy mi espalda, hermanos, no crean que se las quiero dar, es porque no sé qué estoy tirando allá, como ahorita no me está tirando la imagen que quiero. Y quiero aprovechar esto de mostrarles a ustedes lo que estoy hablando, ¿ok? Y es esta imagen. Si usted lee lo que es el libro de los Hechos, y ni aún usted lee muchas de las veces a dónde fue el Señor a orar, que lo fue el jardín o el monte de Semaní, pero en lo que fue en el capítulo 1 de los Hechos, me llamó mucho la atención algo que dice que después que el Señor desciende, ¿ok? Al cielo, dice que los apóstoles se quedaron viendo al cielo y dos varones vestidos de blanco que eran ángeles les dicen, oigan, ¿por qué están ustedes, en otras palabras, les quieren, ¿por qué están tan tristes viendo hacia allá? Sepan pues, les dice, que así como miraron que se fue, ¿qué les dice? Así va a volver. ¿Sabe dónde se encuentra la puerta del oriente? La puerta del oriente está más o menos acá. ¿Sabe dónde se encuentra el monte de los olivos? Acá, al oriente. El Señor cuando venga, si Él se fue de aquí, cerca de la puerta del oriente, como Ezequiel lo está diciendo, ¿dónde cree usted que va a regresar nuevamente? En la puerta del oriente, de donde se fue, del monte de los olivos. Qué lindo, ¿verdad? Cómo las profecías los vienen hablando, tanto diciéndolo, saben que el Mesías, si no lo han entendido, sí va a entrar siempre por la puerta del oriente. Porque de allí se fue, de allí volverá nuevamente. Sí se fija que las profecías no se equivocan. Y los musulmanes en su idea no humana dijeron, pues vamos a bloquear esta puerta para cuando el Mesías venga no pueda entrar. Lo que no saben es que prácticamente ese no va a ser el templo que va a estar ya, sino que va a ser otro. Y ahorita se los voy a mostrar, va a ser este. El templo que Ezequiel mira es un templo mucho más grande que el templo que estaba hecho en los tiempos de Jesús. Eso no va a ser el mismo. Y lo que quiero decir acá es, mi hermano, que donde Israel construya su templo, lo va a construir de una manera, estamos en unos tiempos muy avanzados en tecnología y todo, va a ser un templo a como ellos saben las profecías de Ezequiel. Y se van a ir a eso, a decir, nosotros vamos a hacer ese templo como dice Ezequiel. Pero sabe que hay un problema y hay una cosa nada más que está deteniendo al pueblo de Israel que no pueda hacer este templo. Y yo no sé si usted sabe.
Y es una. Y ahorita se las voy a mostrar, ¿ok? Antes de pasarme a otros versículos, esto era de lo mismo, ¿ok? Era de esas puertas del oriente. Pensé que esa imagen se iba a ver mejor, pero no. Y esto es lo que ha quedado, lo que se llama los muros de los lamentos. Es donde van los judíos, y usted mira un montón de judíos ahí a orar. Es lo único que ha quedado de Israel, los muros. Y se miran de esta manera. Yo creo que todos hemos visto videos o imágenes, y ellos van a orar ahí. Y van a pedirle al Señor. Y la primera petición es que restaure el templo. El único problema que tiene Israel porque no puede restaurar el tercer templo es esta. Este templo está en el lugar del templo de Israel. Y si Israel se atreve como dicen, a tocar ni un ladrillo de ese edificio, Israel se mete en guerra con las demás gentes árabes y musulmanes que están ahí, porque es el templo de ellos. Y eso es lo único que los está deteniendo. Y la única manera, de más cerca se lo voy a demostrar, se mira así a ese templo. Lo único que puede pasar acá es algo. Y por eso es que la Biblia y en la clase que estamos mirando en este día, perdón que me lo voy a brincar un poquito, ¿ok? La única manera que el pueblo de Israel puede construir su templo ahí, ¿sabe qué tiene que ser? Tiene que venir alguien y hacer la paz entre Israel y todas estas tierras alrededor. ¿Y quién va a ser, cree usted? Yo lo sé muy bien, no necesito pensarle mucho, el anticristo. Cuando él diga paz y paz entre todas esas naciones, entonces se le va a poder dar el lugar a Israel para que ellos puedan edificar su templo ahí. Pero mientras Israel si toca tan siquiera un ladrillo de ese templo, se mete en guerra. Y mire cómo es Dios. Israel puede tratar, puede querer hacer todo para poder llegar a una paz, pero mientras Dios no diga que es el tiempo ya, no puede suceder. Lo que le estoy diciendo acá para que mire y confiemos más en Dios, que Dios tiene medido los tiempos y los tiene bien medidos. Si otro Dios fuera, que no es un Dios eterno y un Dios que ha hablado 2000 años antes, 2700 años antes de que todo esto aconteciera, y todavía se va a acontecer. Si fuera otro Dios mentiroso, este templo ya lo hubieran derrumbado y el templo de Israel ya estuviera ahí. Pero lo que le quiero decir es que confiemos en el Señor. Sus profecías son fieles. Y si se han cumplido todas estas profecías, ¿cuánto usted no cree que se van a cumplir las del fin? Si estas se han escrito unos 2070, 700 años antes de que se cumplan, que se han cumplido, ¿se imagina cuánto no se van a cumplir las demás que vienen? ¿Sí me está entendiendo ahora por qué la clase habla de estos dos términos? Del tercer templo y del anticristo. El tercer templo todavía no ha sido edificado, ¿ok? Y creo que, como digo, la iglesia muchas veces no sé si sabemos, o tal vez yo no sabía mucho, pero a veces no entendemos estas cosas, y donde el Señor nos habla, lo venimos a entender y decimos, wow, nuestro Dios es un Dios de orden y un Dios fiel que cumple sus promesas. Voy a seguir avanzando, ¿ok? Ya entendimos lo que fue la importancia de la puerta del oriente, la importancia del tercer templo y por qué no puede llevarse a cabo el tercer templo, ¿ok? Y por esa causa es, ¿ok? Por ese templo que está ahí. Lo que es el versículo 2, como decía, vemos que la gloria de Dios dice que resplandecía. Recordamos también, dice que en el Salmos 93:4 dice que el poder del Dios Altísimo se relaciona superaltivamente con el estruendo de muchas aguas y con las recias ondas del mar. Luego describe su percepción visual al decir que la tierra resplandece a causa de la gloria de Dios. La Biblia describe que en aparición de la gloria de Dios sobre el Sinaí como fuego abrasador. Y esto lo puede buscar usted si lo quiere buscar en Éxodo capítulo 24, versículo 17, y en Hebreos capítulo 12, versículo 29. Cuando la gloria de Dios se dejaba ver en lo que era el Sinaí, dice que era como un fuego abrasador. Y eso es lo que está dando a entender a Ezequiel. Ezequiel, esta es mi gloria la que tú estás mirando. Y qué lindo de estos hombres también, ¿no? Como Ezequiel. Tener el privilegio de ver la gloria de Dios. Y ver cómo, si usted lee los capítulos, se lo recomiendo, lea los capítulos, parece que es del 1 al 3 de Ezequiel. Cuando él mira la gloria de Dios, mira los querubines. Y mira el resplandor de aquel anciano de días, y mira en el trono donde está sentado, y ese arco iris que le rodea alrededor.
le digo que es algo maravilloso, pero creo que más maravilloso es que nosotros también vamos a tener ese privilegio de mirar esa gloria de Dios. ¿Sí lo sabía usted? Nosotros vamos a ver al Señor tal como Él es. Pero para eso tenemos que seguir avanzando y seguir mirando los tiempos. Y algo que quiero tocar del anticristo también, ¿ok? Aunque más adelante lo iba a tocar, pero como digo, hoy quiero tratar de avanzar todo. Este hombre, como la hermana lo dijo también el miércoles pasado, nomás me acuerdo de su nombre, David. Este hombre es un hombre, un rabino, puedo decir yo un maestro, ¿ok? Muy inteligente, muy sabio, tiene una buena memoria. Muchos dicen que él es el Mesías y ni aún yo estuve mirando de dónde salió. Quería ver yo de la raíz cómo había salido este video. Y el que prácticamente lo hizo viral, usted sabe que es algo viral, ¿verdad? Que algo lo ponen y luego 2, 3 días son millones de gente que lo ha mirado. Eso es algo viral. El que lo hizo viral fue este hombre que se cree, bueno, de sí creo que es judío y habla español. Pero lo que tiene que es un hombre que no cree en Jesús. Ni aún se atrevió a decir que Jesucristo es un hijo de, como dice, de adulterio. Dice, Jesucristo es una mentira. Dice, María salió embarazada de otro hombre y por eso es que Jesús lo hacen como dicen. Y luego José le hicieron que se hiciera cargo cuando no era ni hijo de él. Yo digo, wow, qué valor tiene este hombre de decir que ni aún Cristo es hijo de adulterio. Cuando Cristo no fue ni aún hijo de, para que me entienda, de entre mujer y hombre, sino fue obra del Espíritu Santo. Y se cumplió la profecía que de una virgen iba a nacer y así nació. Pero de este hombre salió todo y ni aún él se atreve a decir, ¿saben qué? Este rabino David, no me acuerdo los demás nombres, dice, este califica más para Mesías que Jesús. Y yo digo, wow. Y yo me di cuenta y yo digo, ahora sé de dónde viene todo esto de este hombre. A lo que le puedo decir, hermano, yo no estoy diciendo aquí que lo es, ni que no lo es. Anticristo tiene que saber usted lo que significa. Significa en contra de Cristo. Todo aquel que se pone en contra de Cristo es llevado por el espíritu del anticristo, porque el espíritu del anticristo ya está aquí. Primera de Juan y segunda de Juan, si no me equivoco, el apóstol lo dice. Hermanitos míos, dice, sabed que el espíritu del anticristo ya está. ¿Cuál es? Todo aquel que se revela en contra de Cristo, no acepta a Cristo, está en contra de él, es un anticristo. Eso es lo que significa la palabra. Ahora, que va a venir un anticristo que se va a mostrar, sí, pero el espíritu de él ya está. Y está orando en la tierra. Usted lo puede ver en todo lugar ahorita. ¿Por qué cree que todo lo que está pasando, qué cree que lo que está afectando a la iglesia? El anticristo quiere cerrar las puertas de la iglesia, es por eso que está haciendo todos estos movimientos, sabiendo que el tiempo se está acercando. Y si usted no se ha dado cuenta, ese es el plan de él, es cerrar las puertas de los templos. Y si usted no lo está mirando, mi hermano, yo le digo, tiene que abrir sus ojos. El plan del enemigo y del mundo y de todo lo que se está moviendo ahorita, su plan es de callar a la iglesia, de que se abran todas estas reglas que ellos están formando y cerrar nuestras puertas. Hablando del edificio, no de la iglesia. Pero ¿sabe qué? Ni aún cierren las puertas, la palabra de Jesús nunca va a estar encarcelada, ni cerrada. Amén. So voy a seguir avanzando, ¿ok? Me voy a pasar a lo que es, a los siguientes versículos, que va a ser el versículo 3 al 5, y vamos a leerlos, ¿ok? De ahí mismo de Ezequiel, de lo que estábamos leyendo el capítulo 43. Y creo que ya casi les di toda la clase, hermanos, en sí. Pensé que me iba a tardar más, pero no. Creo que casi, ¿ok? Lo último sí está muy importante y quiero que lo miremos también, ¿ok? Y si me pasa un poquito, hermanos, séanme pacientes. La verdad es una clase muy importante. El versículo 3 al 5 dice, y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba, otra vez, como dice, al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. ¿Sabe lo que sucede ahí? Se está repitiendo lo que pasó con el templo de Salomón. La gloria de Dios llenó la casa, el templo de Salomón, para que me entienda, ¿ok? Y aún mire que algo importante que estaba mirando yo también, que el Señor le dice a
lo fue en los libros de Esdras y ni aún al sacerdote de Zorobabel, les dice, ¿saben qué? La gloria que ustedes van a ver ahorita va a ser mejor que la primera, hablando de la primera de Salomón, y la verdad sí. La gloria de Dios que vamos a ver va a ser mucho mejor que la gloria que se vio en lo que fue en el templo de Salomón. Amén. ¿Y sabe cuál es esa gloria tan hermosa que ni aún vio Israel entrar por la puerta del oriente? Yeshua. Juan dice, y le vimos tal como la gloria del unigénito del Padre. Otra de las cosas muy importantes, no estoy seguro, son estudios, ¿ok? Dice que cuando Jesús también entró en su entrada triunfal, dice también que él entró por la puerta del oriente. Y yo leía estas cosas y decía, ¿cómo yo no me he dado cuenta de tantas cosas que el Señor está hablando y mostrando que el Señor y su gloria entraría siempre por ahí? Y como le digo, si nosotros no vamos entendiendo ahorita que cómo el Señor los está hablando de que viene esto, ¿ok? Este templo viene, mi hermano. Se lo aseguro, va a venir. Y se va a edificar, pero lo que tenemos que estar listos nosotros, como le decía yo a los hermanos de la clase del domingo, que cuando nosotros miremos estos movimientos, ¿ok? En sí son 10 naciones, para que me entienda, son 10 naciones, y estas 10 naciones están así, están separadas. Y recuerde que el libro de Apocalipsis, como el libro de Daniel, dice que cuando estas 10 naciones, ¿ok? Se unan, dice que de ahí sale algo. Es un cuerno. Ese es el anticristo. Pero tiene que pasar esto, tiene que haber paz primeramente. Si no la hay, no puede suceder. Y eso es lo que yo me iba de este hombre David, ¿ok? Él no tiene, yo no miro que él tiene poderío de gobernar. No lo miro que tenga un montonal de dinero también. No miro que tenga conexiones como lo que es ya ve lo que está ahorita el UNO, las Naciones Unidas. Él no tiene conexión con todo eso. El anticristo tiene que tener todo eso. Tiene que tener esas conexiones para que estas 10 naciones que le estoy diciendo, mire, se unan en paz y todo vaya de acuerdo a como él dice, ¿ok? Me voy avanzando. Leíamos que la gloria de Dios iba a llenar la casa. El versículo 4 en adelante dice, el versículo 4 describe el momento de la cual la gloria del Señor entró en la casa por la puerta del oriente. Aquella gloria en el templo representaba la restauración y la relación del pueblo con Dios. Un creyente, y eso es lo que le estaba diciendo, un creyente sin la vida divina está peor en condición que un templo físico sin la gloria de Dios. Y debemos de saber, ¿ok? El pueblo de Israel tiene, la mente de él es que si edifica ese templo, la gloria de Dios va a estar ahí, ellos van a poder volver a hacer todos sus sacrificios y todo va a estar como antes. Pero lo que no entienden ahora es que el Señor ya no se está manifestando en un templo de 4 paredes, para que me entienda, sino que dice que nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. Y como le explicaba a los hermanos allá, okay, muchos tenemos la tendencia de decir, esta es la iglesia. En sí no, este es un edificio. Nosotros somos la iglesia. Porque y no lo estoy diciendo y que Dios no lo permita si no está en sus planes ni en su voluntad. Si este edificio un día es destruido y Cristo viene ese día, no importa, Cristo siempre nos levanta a nosotros, porque por nosotros viene, no por este edificio. Cuando Cristo venga y este edificio esté en pie, se queda. Y los que se van son los que estén bien con Él. Entienda eso, ¿ok? Que nosotros somos la iglesia de Cristo, no este edificio. No voy a decir que la presencia de Dios no esté en este lugar, porque fuera mentiroso, estuviera enseñando algo antibíblico. La gloria de Dios está acá, pero el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Amén. Espero que no los esté perdiendo en eso, ¿ok? Y si tienen un comentario, mi hermano, no duden en decirlo, ¿ok? El versículo 5 también dice que Ezequiel revela la experiencia de ser alzado por el Espíritu y llevado en una visión al atrio interior. Desde allí pudo contemplar cómo la gloria de Dios llenó la casa. Y ahora sí, lo vamos a ir al siguiente punto, que es el punto número 2, y dice, el tercer templo será profanado por el anticristo. Y esto es lo que quería llegar, ¿ok? Y dice lo que es el libro de Daniel, déjenme ver si lo voy a poder pasar, sí, el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 26 y 27, dice, y después de las 72 semanas se quitará, ¿qué dice? La vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con
inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y vamos a leer el 27 de una vez, ¿ok? Y dice el 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y si usted está entendiendo esto, ¿ok? Y esto bíblicamente, se me olvidó traerles un mapa que yo tenía, donde dice cómo se han cumplido esas 69 semanas. Y 69 semanas quiero que entienda que no está hablando de semanas, está hablando de años, ¿ok? Está hablando de años. Por ejemplo, una semana son igual a 7 años. So, al tiempo que se cumplió todo esto, ¿ok? Y yo no entiendo, yo siempre me pregunto, digo, ¿por qué el pueblo de Israel no puede ver las profecías, lo que es Daniel, que habla que uno como hijo de hombre viene y se le da gloria y poder, y viene ante el anciano de días? Digo, eso está tan claro. Y yo digo, ¿cómo no pueden ver esto que dice acá? Que se le quitará la vida al Mesías. ¿Sabe la creencia de ellos cuál es? Dicen que para ellos, el Mesías no tiene que morir. Cuando a mí la Escritura me enseña diferente y me está diciendo bien clara, me dice, después de las 72 semanas se le quitará la vida al Mesías. Y si usted está entendiendo, eso ya sucedió. En nuestro Señor, y dice, mas no porque, dice, no por si en otra manera no fue él solo que se quitó la vida, sino que fue los que lo entregaron y murió en manos de pecadores. Y la Biblia nos ha estado hablando todo esto, y Cristo mismo lo dijo, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito desde Génesis hasta el último profeta, Zacarías. Y se cumplió todo, ni aun lo que estaba hablando Daniel. Y yo no entiendo cómo el pueblo de Israel no podía entender esto. ¿Y sabe por qué? Por eso va a ser tan fácil engañado por el anticristo. Porque él va a venir representándose, ¿sabe cómo? Como el Mesías. Y va a decir, yo soy el Mesías. Este hombre David todavía no ha dicho que es el Mesías. Si lo dice, entonces va a ser como todos los anticristos que se han levantado, como aquel que hizo que se pusieran la marca del 666 en la frente, que ya murió, como aquel que mató como 950 personas, que se mataran y les dijo, así prácticamente vamos a ir al cielo, y él mismo se mató. Como todos decían, oh, va a ser Trump el anticristo, decían Obama, decían otros que iba a ser el anticristo. En sí no sabemos. Y por eso le digo, cuando yo escucho estas noticias así, digo yo, bueno, tengo que mirar si tiene los requisitos de lo que la Biblia dice del anticristo, mientras no puede ser. Como digo, el espíritu del anticristo sí está. Una persona sí puede actuar en contra de Cristo. Lamentablemente ni aun cristianos lo hacemos, conociendo de Dios. Miramos acá, ¿ok? Dice que después de esas semanas el Mesías se le quitará la vida, mas no por sí, y el pueblo, dice, de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Y este es el anticristo que se levanta. Pero lo que quiero que entienda es que esas 69 semanas ya se cumplieron, ¿ok? Al pie de la letra. Y han pasado 2000 años y falta una semana que se cumpla, que son 7 años. Y yo explicaba en la clase antepasada, ¿ok? No los confundamos, ¿ok? No nos confundamos. Antes de que todo esto venga a dar en sí fuerte, el rapto tiene que suceder. El rapto de la iglesia, ¿ok? Tiene que entender que la segunda venida de Cristo y el rapto son muy diferentes. El rapto es nomás Cristo viene por judíos, por quien sea que le haya reconocido como Yeshua el Mesías. Él viene, los levanta, los está esperando en las nubes, nos vamos con él a las bodas del Cordero y de ahí se comienza a manifestar la semana que falta. Entonces, ¿se imagina cómo es Dios de misericordioso? Se cumplieron estas 69 semanas ya y nos ha dado un lapso de 2000, no sé cuántos años más los va a dar, diciéndole, pueblo mío, arrepiéntete. Te estoy dando tiempo antes de que venga esta última semana donde este anticristo se levante y haga de barbaridades. Y a nosotros, hermano, como iglesia, el Señor nos está diciendo, iglesia, este es tu tiempo de resplandecer. Habla de mí, al que está perdido. Yo sé que es bien difícil en estos tiempos hablar de Cristo, pero siempre hay alguien que lo va a escuchar. Para mí, por ejemplo, yo tengo lo que es el canal de YouTube. Para mí que 2 personas o 3 sean edificadas, me basta. Porque sé que mis otros hermanos que tienen canales, esos otros van a ser 4, tal vez miles, y digo yo como quiera participé. ¿Sí me está entendiendo? No tratemos del montón de números, sino de tan siquiera salvar a los que tengamos al alcance. Porque esto va a suceder, mi hermano. El Señor
Está esperando esa semana. La iglesia es llevada en el rapto. Estamos en las bodas del Cordero y comienza el lapso de las 7 semanas. Y si usted entiende, quiero que entienda este versículo. Esos 3 primeros años, 3 y medio años, ¿ok? Porque dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Y qué dice? Y a la mitad hará cesar el sacrificio. Lo que va a pasar es que 3 años y medio, supuestamente, ¿ok? A lo que estamos leyendo en el libro de Daniel, va a haber paz. Él va a decir paz, tranquilo, todo está bien, ya vieron, yo soy el Mesías. Esos que se fueron, no se preocupen, hombre, eran los extraterrestres que se los llevaron. Les decíamos, hemos estado diciendo tanto todo este tiempo, el Área 51 y todo lo demás, que los extraterrestres existen. Mucha gente se la va a creer. Y va a decir es verdad. Pero los que se queden, que ni aún conocieron a Cristo, van a decir, estos están locos. Yo sé qué pasó. Pero ahí va a ser verdaderamente si van a buscar. Yo no me quiero quedar a eso, mi hermano, en serio. Yo prefiero irme en la primera, cuando Cristo viene por su iglesia, para no tener que lidiar con nada de esto. Bueno, esos 3 años y medio viene de paz, pero dice que la mitad de la semana, entiendas que estamos hablando de una semana que tiene 7 días, ¿verdad? Pero las semanas proféticas en Dios son años, estamos hablando de 7 años, 3 y medio más 3 y medio es igual a 7 años. Después de los 3 años y medio dice que Él va a hacer cesar los sacrificios y la ofrenda. ¿Y sabe qué va a hacer el pueblo de Israel? Se va a enojar y va a decir, ¿cómo es posible que este hombre nos engañó y se hizo pasar por el Mesías? Y ahí es donde van a ser perseguidos, van a tener que huir. Porque una cosa sí tienen los judíos, mi hermano, y es esta: ellos no se arrodillan ante nadie. En serio, eso sí lo tienen, eso lo tienen como dicen, como capricho. Ellos no se arrodillan a ningún Dios. Ellos dicen, nosotros nomás servimos a Dios, a Jehová, a Yahweh y a nadie más. Y donde este anticristo se comienza a levantar, que él va a levantar hasta una estatua para que la adoren, y va a decir ellos no. Y ahí es donde comienza la persecución. Pero mire qué lindo es Dios. A través de todo este tiempo, Dios tiene misericordia de Israel. Y terminando esos otros 3 años y medio, Yeshua el Mesías viene y entra por la puerta del oriente. Y en lo que es Apocalipsis, escuche bien lo que dice. Apocalipsis 19, versículo 19 y 20 dice: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunir para guerrear contra el que montaba sobre el caballo, contra su ejército. Y la bestia fue, dice, apresada, y con ella el falso profeta, y había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que le recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron, ¿qué dice? Lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Después que pasan esos 7 años, ¿sabe qué sucede más también? Satanás es atado por 1000 años y el milenio de Cristo viene. Y le digo, hermanos, esto es muy controversial. Muchos aseguran que la iglesia viene con Yeshua a gobernar por esos 1000 años, en lo que es el milenio. ¿Y que sabe dónde es que ahora sí se va a sentar el verdadero Mesías? En ese templo. Y entonces el pueblo de Israel va a entender que todo ese tiempo estuvieron ciegos y no pudieron entender que el Yeshua ya vino a rescatarlos y lo único que tienen que hacer es creer ahora y esperar que Él venga por ellos. Pero lo que le quiero decir, mi hermano, mire la misericordia de Dios con su pueblo. ¿Sabe por qué Dios cumple estas promesas? No por ellos, no porque es el pueblo especial. ¿Sabe por qué lo hace? Por amor de su nombre, como enseñaba la clase pasada. Por eso lo hace. Se imagina el amor que Dios nos tiene. Por eso es que yo siempre que me topo con alguien que me dice Dios no es amor, le digo, ¿qué estás hablando? No, pues mira todo lo que pasa. Le digo, Dios está dejando que mires lo que pasa cuando nosotros nos apartamos de Él. Y nos está dejando ver, así se comporta el ser humano, sin mi temor, sin mi presencia, así se comporta. Pero todavía que gloria a Dios que la iglesia de Dios sigue diciendo, Señor, llénanos cada día de tu presencia. Que tu Espíritu Santo nunca nos deje, para que sigamos avanzando cada día y todo esto que va a suceder no venga. Miramos la misericordia de Dios, mi hermano. Y el Señor viene en ese tiempo. ¿Me está entendiendo? ¿Ok? Viene el rapto. Después del rapto estamos con Cristo en la boda del Cordero y ahí es donde viene todo
que no me voy a adelantar mucho porque no sé qué va a suceder después, pero creo que los hermanos van a enseñar de esto, me imagino, que no estoy seguro, hablando de las copas, de la ira y de las trompetas. O no voy a hablar de eso ahorita, ¿ok? Solo voy a dejar a un lado por si en las clases se tratan de eso después. Pero viene todo esto, viene lo que es, como le digo, esos 7 años de tribulación, luego Cristo viene en el milenio, y después de esos que esos 1000 años pasan, Satanás es suelto otra vez. ¿Y sabe qué hace? Su trabajo de siempre. Vaya, engaña a todas las naciones. Otra vez, imagina cómo somos como seres humanos. La verdad, disculpe la palabra, pero somos torpes. Ya el Señor enseñándolos su gloria, enseñándolos que Él es el Mesías. Y viene Satanás y dice, vuelve a engañar a toda esta gente. Y ahí es donde vienen y hacen guerra contra el Cordero. Y dice que pelearán contra el Cordero y Él los vencerá. ¿Se imagina por qué? Hasta este día el trabajo de Satanás es engañar al mundo entero. Primeramente hacerle ver que Dios es malo, que Dios no existe y ni aún que ni Él existe. Dice, aquí estamos por accidente, una explosión y todo sucedió rapidito y miren qué perfecto quedó. Digo yo, ¿por qué no han habido otras explosiones en los otros planetas? Dios ha dejado todo bien para que nosotros miremos que Él tiene misericordia de nosotros y que nos ama y no quiere que lleguemos allí. Por eso nos está advirtiendo. El Señor no nos advierte nomás para decir, para que miren que yo soy un Dios fuerte, poderoso, sabio, que todo lo sé. No, dice, iglesia, te estoy advirtiendo para que tú no vayas allá. Yo, mi hermano, y usted, debemos de mirar los tiempos como están. El Señor dijo, se levantarán falsos Cristo. Se están levantando uno por uno, hasta que va a llegar el verdadero. Pero lo que tiene que tener seguro es que cuando usted mire que se hable de paz y se hable de edificar ese tercer templo, es porque el anticristo está haciendo el trabajo y la iglesia tiene que prepararse más y más. En medio de ese lapso también va a aparecer, que dice que van a aparecer 2 profetas, y ellos dicen que van a ser los olivos. En esto es un estudio de mi hermano igual bien avanzado, y esto es lo último que voy a tocar yo, y si no me equivoco está en lo que es el libro de Apocalipsis capítulo 11, versículos del 1 al 3 lo puede leer, ¿ok? Ahí es donde el Señor le dice a Juan que mida lo que es el templo y todo, pero después le dice, daré a 2 de mis testigos que profeticen por 1270 días vestidos de silicio. Se cree que estos 2 testigos o profetas, para que me entienda, que van a venir, lo más probable a las señales y que todo a ellos hacen, pueda que sea, ¿ok? No estamos seguros, yo no estoy asegurando tampoco, nomás a los estudios que he mirado de otros hermanos, pastores y hermanos que estudian mucho la Biblia, mis hermanos, creen que va a ser Moisés y Elías. Yo puedo decir que tal vez sí también, porque recordemos que donde el Señor es, ¿cómo se dice? La palabra ando buscando. Cuando lleva a sus discípulos, hermanos, al monte alto, pasa algo ahí. Ok, donde pasa, transfiguraciones, ¿verdad? Ok, donde pasa esa transfiguración, ¿quiénes son los que ellos miran? A Moisés y a Elías. Eso se cree, ok, no estamos seguros, pero en esos tiempos también el Señor se imagina en su misericordia, mandará a estos testigos también a decirle al pueblo de Israel, por favor, entiendan que ese no es el Mesías. Entiendan que el verdadero Mesías ya vino. Y les va a hacer entender a unos, pero como digo, a otros no, lamentablemente. Pero espero, hermano, que en esta clase hayamos entendido, ¿ok? Que esto es algo que tenemos que estar viendo. Como dice el hermano, y es verdad, ellos tienen todo listo. Lo único que no pueden hacerlo es por ese templo que está ahí. Necesitan paz. O si no, irse a guerra, creo que es lo que no quieren hacer, irse a guerra. Eso tiene que haber alguien que llegue a hacer paz. Y como les digo, las escrituras nos muestran bien claro quién va a ser. Y tiene que ser ese anticristo. Y ese sí va a ser el verdadero anticristo. Pero, como digo, nosotros, hermanos, preparémonos cada día, viendo que el Señor es fiel,